Muy bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado llevando durante algunos meses. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos es un libro histórico que no necesariamente tiene que tomarse como algo teológico, dijimos hace algunos meses atrás. Sin embargo, es una enseñanza bastante importante, como lo es toda la Biblia, y debemos reconocer que dentro de este libro de los Hechos hay una riqueza de parte de Dios para nuestras vidas que no podemos de ninguna manera dejar pasar. Y hoy, en la sección que vamos a estar estudiando, vamos a retomar lo que Pablo le está diciendo a la iglesia a través de este relato, porque es un mensaje que se extiende para todos en todo tiempo, y vamos a ver 5 claves para el liderazgo. Esto es importante porque cada uno de nosotros sabemos y entendemos que cuando nosotros somos cristianos, cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, somos llamados de parte de Dios para llevar el mensaje al mundo. Y de una o de otra forma tú eres o vas a ser parte, si es que todavía no eres, vas a tener un liderazgo dentro de tu casa, cuando tú ejerzas algún mensaje, cuando tú des algún mensaje, te conviertes en parte de esa persona, en parte de este liderazgo que Dios ha puesto para que los demás conozcan. Y entonces es importante entender qué es el liderazgo. Claro que hablaremos qué no es el liderazgo y qué es el liderazgo. Ahora, debo decirlo, no vamos a poder ver los 5 puntos hoy. Solamente vamos a ver 2. Sin embargo, es muy importante que entendamos que el liderazgo, como usted sabe, hoy se ofrece, hoy se vende, hoy se gestiona seminarios, se gestionan una serie de cursos a través del internet, en vivo, etcétera, de lo que puede ser el liderazgo para el mundo, porque el liderazgo es muy importante en cualquier tipo de operación comercial, en cualquier tipo de organización, de institución. El liderazgo es muy importante. Un liderazgo deficiente puede destruir las instituciones. Por el otro lado, un buen liderazgo las puede hacer. Si usted lleva este tema, por ejemplo, a su vida, si usted está casado, usted tendrá que entender que cuando sus hijos lleguen a su vida, si es que no han llegado, usted va a ejercer ese liderazgo sobre la vida de ellos. Así que el liderazgo es un punto muy importante, y dentro del reino de Dios no es la excepción, porque incluso los ángeles están organizados. No sé si usted sabía, pero por ejemplo los ángeles están organizados de tal forma que tienen hasta rangos, ¿no? Los principados, los llamados poderes, los gobernantes, los arcángeles, etcétera, etcétera, entienden que deben someterse a una autoridad mayor que ellos, porque incluso en el mundo angelical, por así ponerlo, hay rasgos y hay liderazgo. Y más allá de eso, en el Antiguo Testamento encontraremos que hay muchas cosas que nos hablan de la importancia del liderazgo. Podríamos hablar de Moisés, de Samuel, podríamos hablar de David y de muchos otros, porque para Dios el liderazgo bien llevado es muy importante, y Dios siempre ha ministrado su reino a través de líderes claves. Déjame tratar de resumir lo que te estoy diciendo con una pequeña enseñanza en esta mañana de lo que es el liderazgo y de lo que debe tener un liderazgo. El liderazgo tiene que tener una visión muy fuerte, porque el liderazgo inadecuado o ineficaz no sirve de mucho. Mira conmigo Oseas, capítulo 4, versículo 9. Si no lo tienes ahí en tu Biblia, no te preocupes, o si tardas en llegar, no te apures. Ahí va a aparecer, Oseas 4:9. Si puedes buscarlo en la Biblia, búscalo para que
vayamos en el mismo tono. Dice Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Ahora, Dios no solo está comentando el pecado de Israel, sino también está comentando el pecado de los líderes de Israel. Y Él dice, como el sacerdote, el pueblo. Es decir, no puedo esperar nada de la gente que no obtengan de sus líderes. ¿Alguna vez has escuchado cuando alguien dice que los hijos son la carta de presentación de los padres? Aquellos que hemos trabajado con niños sabemos que los niños son inocentes hasta cierta edad, son abiertos, y de repente te dicen, ay, mi papá le gritó a mi mamá, y cosas de esas, ¿no? Que de repente nos parecen curiosas y nos parecen hasta chistosas, pero a lo que me refiero es que el liderazgo ejercido en cualquier ámbito de la vida tiene un reflejo hacia aquellos que son llevados por este líder. Y entonces en Oseas el Señor dice, esto es lo que voy a hacer, así como lo haga yo con el sacerdote, así también será con ellos. No puedo esperar nada de ellos que no espere yo de los líderes. Mira lo que dice Isaías 9, porque es importante establecer una introducción antes de ir a Hechos para que entendamos de qué vamos a hablar. Isaías 9, versículos del 14 en adelante, dice así, entonces el Señor le cortará a Israel la cabeza y la cola, la palma y los juncos en un mismo día. Palabras muy fuertes. Luego el versículo 15 dice, los ancianos líderes y la gente importante son la cabeza. Los profetas, maestros de mentira, son la cola. Los dirigentes del pueblo lo extraviaban, confundían a sus seguidores. Y aquí encontramos indicios de la actitud de Dios hacia el liderazgo. En otras palabras, Dios va a derribar a todos los líderes que estén mal. Dice que va a castigar a esos líderes porque han hecho pecar a la gente al no haberlos guiado a patrones de santidad. Por eso es importante, tú eres líder en tu casa, tú tienes que tener ciertas características. Porque en algún momento un hijo adolescente le dijo a su papá, papá, yo no quiero escuchar tu sermón, yo quiero verlo. La abuelita decía que de lengua me como un taco. Y a veces no somos congruentes, a veces decimos, pero no actuamos. Jeremías 5:31 dice, los profetas dicen mensajes falsos y los sacerdotes gobiernan a su antojo, y así es que le gusta a mi pueblo. Pero, ¿qué harán ustedes cuando esto llegue a su fin? En otras palabras, a la gente le encanta el liderazgo inadecuado que estaban obteniendo. Porque pocos valoran un liderazgo santo, pocos valoran un liderazgo puro. A la gente le gusta mucho que haya ese tipo de situaciones donde puedes torcer un poquito, donde se puede relajar la disciplina un poco. Así somos. Otra escritura, Ezequiel 22:26 dice, sus sacerdotes han violado mis enseñanzas, han profanado lo sagrado, no han hecho distinción entre lo sagrado y lo profano, no le enseñan a nadie sobre lo que es puro y lo impuro, se rehúsan a observar mis días de descanso consagrados, y por lo tanto yo he sido profanado entre ellos. Los líderes de Israel son como lobos que devoran a su presa, derramando sangre, destruyendo vidas para conseguir ganancias ilegales. El versículo 28 dice, sus profetas esconden la verdad, enyesando las paredes que se desploman con visiones falsas y predicaciones mentirosas. Afirman que el Señor Dios lo ha dicho, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Oprimen a la gente común y corriente, robándoles su dinero. Han oprimido al pobre y al necesitado. Al inmigrante que vive en Israel lo oprimen y lo privan de justicia. Qué palabras tan fuertes de parte de Dios para el liderazgo. Dice, yo no he dicho eso y ustedes lo están diciendo. Oprimen a la gente, son como lobos
que lo único que les interesa es derramar sangre, lo único que les interesa es sacar dinero. Hace 2 días atrás estaba yo estudiando un poco acerca de esto y veía yo un video de una mujer que predica y dice que para que se quite la pobreza de la iglesia hay que fertilizar a los pobres. Y entonces ella sacaba una bolsa llena de dinero, mandaba a traer a la gente que se había declarado en ese momento pobre en la iglesia, los formaba y les daba un montón de dinero y se los aventaba así a la cara, decía ¡ten! Y les aventaba dinero. Y de repente tú te quedas viendo y dices, bueno, les está dando dinero, eso es algo bueno, no puede ser algo tan malo. Pero luego les decía, te estoy fertilizando y de esta forma te fertilizo y ahora ese dinero que te di tienes que regresármelo. Y entonces empiezas a ver y a darte cuenta que hay tantas cosas en el mundo y tantas enseñanzas que dices, esto está fuera de lugar. O sea, hay tantas cosas que están equivocadas y que si nosotros no entendemos bien cuál es el liderazgo establecido por Dios y cómo debe ser llevado, nos pueden engañar. Y esto es algo que debemos entender. Dice Mateo 15, versículo 14, son palabras del Señor Jesús. Así que déjenlos que se vayan. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego es el guía de otro ciego, los dos van a caer en un hoyo. Dios le da mucha importancia al liderazgo. Dios establece un estándar alto para el liderazgo adecuado. Y si Dios lo puso en alto, créanme que Pablo está muy pendiente de eso. Y para cerrar su viaje misionero que él está llevando a cabo ahorita, que estamos estudiando desde hace algunas semanas, que este es el tercero, por cierto, ya va de regreso, ¿se acuerdan? Va de regreso a Jerusalén. Y de regreso a Jerusalén, él lleva un encargo. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda que lleva de regreso a Jerusalén? Lleva unas ofrendas que recolectó durante todo un año en las iglesias, las juntó porque en Jerusalén hay hermanos que están necesitados y entonces él recoge las ofrendas, va con un grupo de hombres de cada región, de cada iglesia que se estableció para que sean testigos de lo que se va a hacer. Y en este momento él está detenido en Mileto, un par de días, ahí está en este lugar, el barco que va hacia Jerusalén se detuvo ahí y mientras está ahí, él ve la oportunidad de mandar a traer a Éfeso y hablar con los ancianos, los pastores de la congregación de Éfeso y tener una última charla con ellos. Y entonces parece extraño darse cuenta de que Pablo, que pasó 3 años ahí y que por lo menos debe haberles dado una vez esto que les va a decir, quiere aprovechar esta oportunidad. Y entonces nos pone a pensar, ¿qué acaso no les enseñó esto Pablo cuando estuvo ahí? No es que no se los haya enseñado. Muy seguramente les quiere recordar que esto es algo muy importante. Hay que decirlo nuevamente. Hay que establecer que lo hayan entendido correctamente. Y entonces estudiaremos que la Escritura nos enseña que el liderazgo es como un tema que tiene 2 lados. Por así decirlo, como una moneda que tiene 2 caras. Y cuando me refiero a eso no me refiero a que sea hipócrita, sino que tiene 2 versiones, tiene 2 lados. Por un lado está un tema de gran responsabilidad que debe asumirse con mucha alegría, y por el otro está el tema de una gran responsabilidad con un gran potencial de juicio. Así como los buenos líderes son doblemente bendecidos, los malos son doblemente castigados. Porque a quien mucho se le da, mucho se le va a exigir. Y ese es el principio. Mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. En otras palabras,
Usted y yo somos ante los ojos de Dios exactamente iguales, pero yo tengo más responsabilidad que ustedes porque yo les estoy enseñando. Así que cuando haya alguna enseñanza que esté mal, Dios me va a castigar a mí, me va a reprimir a mí. Si lo he hecho bien y he trabajado como Él manda, entonces Él promete darme doble bendición. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:17, que los ancianos, líderes que dirigen bien la iglesia, reciban doble honor, sobre todo los que trabajan mucho anunciando el mensaje y enseñando. Y aquí entonces vemos el doble honor para el buen líder y el doble juicio para el líder que es pobre. Y cuando digo pobre no es que quiera decir que no tenga dinero, sí sabe a lo que me refiero, ¿no? Que está haciendo un pobre trabajo. El liderazgo es una tremenda responsabilidad. Y la tarea de establecer al liderazgo recayó sobre los apóstoles y los evangelistas para que en cada iglesia que se fundaba no se podían detener ahí, como lo hemos visto. Pablo iba a un lugar, sembraba una iglesia y se movía a otra. Y cuando él se movía a otra decía, voy a dejar a fulano, a sutano y a perengano que estén a cargo de ustedes, y esos son los líderes de esa iglesia. Y entonces aprendemos, si usted lee la Escritura, y esto es bien importante para nuestra iglesia, y quiero que lo escuche con atención. Ahora, también le voy a dar la razón del por qué no lo hemos podido lograr. La Biblia marca, y es muy clara, cuando dice que la iglesia no puede ser dirigida por un solo hombre. Es decir, no puede haber un pastor nada más. Tiene que haber un pastor que enseñe y tiene que haber un grupo de ancianos que apoyen. Y ahorita vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Ahora, ¿el por qué no lo hemos podido lograr? Bueno, pues porque no tenemos mucha gente. Yo me apoyo mucho en Oscar. Oscar me ayuda para muchas cosas. Oscar es una de las personas que ha estado con nosotros desde el principio y me apoyo con él. Pero necesitamos más personas, más gente que nos ayude con otras cosas. Así es la función que debe tener en la iglesia. Es decir, no puede haber un pastor único que dirija y que diga y que su palabra es la ley, como decía aquel que murió. No, tiene que haber más personas, porque eso es lo que enseña la Biblia. Tito 1:5 dice así, le escribe Pablo a Tito y le dice, te dejé en Creta para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer y nombraras, escuche, esto es plural, y nombraras ancianos líderes de la iglesia en cada pueblo, como te dije. Los pastores de cada ciudad debían ser ordenados por los evangelistas o por los apóstoles. Y entonces Pablo está hablando con hombres que él mismo ha discipulado y les da una carga que realmente es mucho más grande que la escena que vamos a ver aquí en Hechos 20 cuando empecemos a tocar el tema. Porque es algo que puede ser atemporal. ¿Y a qué me refiero con eso? Que es para todos los tiempos. O sea, lo que se dijo en esa reunión, lo que vamos a leer ahorita, lo que Pablo les enseña, no es solamente para ellos, es para el resto de los tiempos. Algo básico para cualquier tipo de liderazgo bíblico dentro de la iglesia. Porque si la iglesia va a estar o va a ser fundada en lo que dice Jesucristo y debe tener los patrones bíblicos, porque así debe ser, ¿cierto? Porque no puedo dirigir una iglesia que diga que es cristiana o que pertenece a Cristo en base a mi creencia o en mi sentir, sino lo que dice la Escritura. No sucede así. Tiene que ser basada en lo que dice Cristo. Entonces, la verdadera reforma en la iglesia, la verdadera revitalización y avivamiento del Nuevo Testamento debe llegar al nivel de liderazgo. Como siempre, la iglesia, como cualquier otra dimensión del reino de Dios, su gobierno manifestado en la tierra depende de su liderazgo. La edificación del cuerpo, eso es lo principal. Recuerde que Dios está buscando que su iglesia sea santa,
que crezca en amor, que sea productiva, que dé fruto. Y eso depende directamente de su líder. Vamos a ver qué dice 2 Timoteo 2:2. Dice 2 Timoteo 2:2. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñárselas a otros. ¿Qué quiere decir esto? Yo le enseño a usted. ¿Qué tiene que hacer usted? Enseñarle a otros. Pero es mi responsabilidad tan alta delante de Dios que lo que yo le enseñe tiene que estar basado en lo que dice la Escritura. Porque hay de mí si yo le enseño algo de lo que yo creo o de lo que yo siento. Porque entonces Dios me va a mí a juzgar severamente. Entonces, por eso yo siempre les digo, traigan su Biblia, chequen qué dice. Nos ha pasado, ¿no? Que de repente les digo, es Corintios, y no es Corintios, es otra. Entonces debemos estar al pendiente y debemos aprender qué dice la Escritura. Es muy importante. Ahora, vamos a ver rápidamente lo que no debe ser un liderazgo. ¿Se acuerdan cuando Jacobo, o en este caso Santiago, que es lo mismo, y Juan, su hermano, le dijeron a su mamá, oye mamá, ¿no podrás ir a hablar tú por nosotros con Jesús para que cuando Él esté en su reino, mi hermano se siente a su derecha y yo me siente a su izquierda? ¿Se acuerdan? Bien machotes, pero le pidieron a mami que fuera a hablar por ellos. Número 1, las cosas que no son, lo que no es el liderazgo. El liderazgo no es un juego de poder político. Eres un líder en la iglesia legítimamente cuando Dios te ha designado como tal. Eso lo da el Padre. Mateo 20:25 dice, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Esto no se trata de dedazo, no se trata de mi hijo no va a heredar el puesto de pastor en esta iglesia y va a ser por las generaciones. No, porque le voy a decir otra cosa. Si yo me voy mañana, como se lo he dicho en otras ocasiones, ¿quién va a predicar? ¿Tú vas a predicar mañana si yo no estoy? ¿Tú? ¿Oscar? ¿Tú? La respuesta debería de ser sí. ¿Me entiende lo que le digo? No es decir, no, yo no, pues no estoy preparado, no. No, la respuesta debería de ser sí. Si tú no estás, sí. Esa debería ser la respuesta. Pero entonces debemos entender lo que está pasando aquí. No es por dedazo, no es dictadura. Número 2, el liderazgo bíblico tampoco es una dictadura dominante. Mateo 20:27, el que quiera ser el número 1 entre ustedes debe ser su esclavo. El liderazgo no es una dictadura dominante, no es porque lo digo yo. No, no es así. No es que grite, no es que levante la voz, no es que se imponga, no es así. Aquí me encanta porque dice, el que quiera ser el número 1 entre ustedes debe ser el siervo. Eso es totalmente a lo que dice el mundo. Totalmente opuesto a lo que dice el mundo. Número 3, el liderazgo bíblico del Nuevo Testamento tampoco es un control carismático. No es juego de poder, no es dictadura, no es un control carismático. Es servicio. O sea, no por mi carisma, no por mi buena onda, por mi poca o mucha dicción o como se diga, exposición
¿cómo se dice? Agradable dice, es que me gusta porque cuando él habla me entretiene y me siento bien. No, no se trata de eso. No se trata de que yo manipule tus emociones o que suba alguien aquí con un piano, una guitarra y el ambiente. No, no se trata de eso. No se trata de manipulación. Se trata de servicio. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. El líder más grande que jamás haya vivido vino como un sirviente y nos enseñó con el mayor ejemplo de liderazgo. Era un siervo. Y aquí está la clave. El verdadero liderazgo es aquel que con su ejemplo enseña. Me acuerdo mucho, siendo adolescente, que me decían, no digas palabrotas. No sé si a usted le pasó. Y mis padres decían unas así grandototas. O decían, no fumes. Y ellos fumaban. O no tomes. Y ellos tomaban. No digas mentiras. Y ellos mentían. ¿O por qué te quedaste con el cambio? Cuando ellos robaban. ¿Sí entiende lo que le digo? El liderazgo, el verdadero liderazgo en la vida es el ejemplo. Puedes tener el título, puedes tener el nombramiento, pero para que la gente te siga tiene que haber congruencia. Pablo pudo discipular a los líderes no solo por lo que dijo, sino por lo que él era. Y está aquí dándole las instrucciones a estos ancianos de Éfeso y les encarga que ordenen su ministerio según las prioridades que Dios ha establecido. Y vamos ahora sí a entrar al punto. Hechos 20:25 dice, ahora sé que ninguno de ustedes que estuvieron conmigo mientras les anunciaba el reino de Dios me volverá a ver. Les está hablando a estas personas y les dice, hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salvan, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Y va a empezar a decirles las cosas otra vez como son. Lo que les está diciendo realmente es, si tú no te salvas no es culpa mía, yo te dije lo que Dios quiere que tú hicieras, tú no lo hiciste, esa es tu bronca con Dios. Y dice, por lo tanto me libro de la responsabilidad, no va a ser tomado en mi contra, yo fui fiel. Y entonces les va a pedir que se aseguren de cumplir en su ministerio de una manera fiel, al igual que Él lo hizo, como Él les dio el ejemplo. Y los líderes tienen esa gran responsabilidad. Y fallar en eso es fallar en todo lo que Dios nos ha dado de esa responsabilidad. No decirle a la gente lo que tiene que escuchar. Debo enseñar todo el consejo de Dios. Pero hay personas que no enseñan todo el consejo de Dios. Y a esas personas Dios les va a tomar en cuenta todo eso. Es decir, nosotros estudiamos la Escritura y tratamos de ir versículo por versículo. Y de repente, yo sé que de repente usted pudiera pensar y decir, ¡ay, es un poco tedioso! Pero versículo por versículo, y a veces hasta palabra por palabra, para poder entender toda la riqueza que hay en ella. Para no omitir algo. Y no la próxima semana vamos a estudiar 5 pasos para acá, y ahora vamos a ver esto de acá. No, mejor vámonos como viene la Escritura, la entendemos, y ya después podemos estudiar otra cosa. Porque la verdad es que llevamos, si no mal recuerdo, hemos estudiado, y si los que estuvieron conmigo se acuerdan, me corrigen, hemos estudiado Santiago, Hebreos, Romanos,
Ahorita estamos estudiando Hechos, estudiamos Mateo, estudiamos Filomén, ¡ay, se me fue! ¿Filipenses? No. Hemos estudiado por lo menos 8 libros de la Escritura, versículo por versículo. ¿Por qué es tan importante para mí esto? Porque ¿sabes qué? Para mí es el camino más seguro. Eso es lo que dice Dios. Y aquí va. Y aquí estamos aprendiendo lo que dice. Es bien importante. Y luego Hechos 20:28 sigue a Pablo hablando y dice, por tanto mirad por vosotros. Y aquí me voy a detener porque aquí está la enseñanza de hoy. Ojalá que usted la pueda recibir, la pueda guardar en su corazón. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La palabra obispos, que es igual a pastores, la palabra apacentar o cuidar, que también es para pastores, que tiene que ver con alimentar, cuidar, la vemos aquí presente. Y insiste en esto Pablo, porque esto significa todo dentro de lo que es el liderazgo. Porque en la iglesia no hay diferencia entre un presbítero, un pastor, un anciano o un obispo. Todos son los mismos. Y Pablo le habla a estos líderes, a aquellos hombres que están sobre las iglesias, y les da 5 claves. Y esa es la primera. El primer principio, Hechos 20:28. Si usted puede, subráyelo. Si no quiere, anótelo. Si no puede, recuérdelo. Hechos 20:28. Pablo les dice a los de Éfeso, Él ya se va a ir, no lo van a volver a ver nunca. Él les deja muy en claro, esto es lo que tienen que hacer. Tengan cuidado de ustedes mismos. Ese es el primer principio. No estás listo para ministrar, no estás preparado para soportar lo que implica el ministerio, para enfrentar la responsabilidad de ministrar, a menos que estés bien con Dios. Es un ingrediente básico en el ministerio. Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. ¿Va a venir persecución? Sí. ¿Van a golpear? Sí. ¿Nos van a llevar delante? Sí. Pero si no estás listo, si no estás preparado, no vas a aguantar, no podrás manejarlo. Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Tú no puedes dar algo que no tienes. Tú no puedes ir a decirle a alguien, no te preocupes, el Señor es nuestra paz, cuando tú estás todo. No le puedes decir a alguien algo que tú no experimentas. Tú tienes que tener bien en claro que debes cuidar tu relación con Dios. Tienes que hacerte un autoexamen. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Y añade, y de la doctrina, persiste en ello. Haciendo pues esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa es una prioridad en medio de todo el ministerio. Cuídate. Eso es carácter. Cuídate. Luego le dice, y la doctrina, ese es credo. Continúa en estas cosas, eso es conducta. Presta atención a tu carácter, tu credo y tu conducta. Es la clave para el ministerio. Cuídate a ti mismo,
doctrina y persiste en ello. Carácter, doctrina y conducta. Ahora escucha, 2 de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Le pregunto, en su casa, cuando usted va a hacer un huevo estrellado, ¿tiene un sartén especial para el huevo estrellado? ¿O para hacer algo que diga, no uses ese? Yo luego voy a hacer algo y mi esposa me dice, sí, pero no uses tal sartén, usa tal sartén. ¿Por qué? Si para mí es lo mismo. Sí, pero para mí no. Yo sé lo que te digo. Ese no quiero que me lo rayes, ese no quiero que me lo estropees, no quiero que sea, ¿cómo se dice? Cuando se ahuma, cuando se... Y aquí la Escritura dice, hay utensilios de oro y plata, pero también hay de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. La implicación obvia aquí es que en la casa de Dios habrá algunos vasos que Dios realmente honrará y que se usarán para tareas importantes, y hay vasos que Dios puede usar y algunos que no puede usar, y no porque se lo impida, porque Él puede hacer todo, pero simplemente no los va a usar. No hay ministerio para un ministro impío. Puedes tener el título de pastor, el título de líder, de anciano, de ministro, pero si no hay santidad, no hay liderazgo, no hay bendición. No está obrando a través de ti. En el versículo después de ese, en el 21, que no lo tenemos, dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Dios, en otras palabras, usa gente santa. Punto. Pablo lo entendía. Sabía que el día que la santidad dejara de ser parte de su vida, cesaba la eficacia. Dice 1 Corintios 9:27, hablando Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Imagínate, el líder dice, pues el líder sí, pero el líder resulta que no es lo que pensábamos que era, ¿no? Así que soy útil para Dios mientras viva una vida santa, mientras me rinda al Espíritu Santo. La santidad es el producto básico de todo liderazgo. No es tu tremenda carisma, no es tu liderazgo poderoso, contundente, dramático, dinámico. No es eso, es la santidad que haya en ti. Y luego podemos ir a las listas que Pablo le da a Timoteo acerca de cómo debe ser un líder. Y esas son dos. La primera está en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Dice, así es como debe ser un líder. Palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, porque eso es lo mismo, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Yo se los he dicho varias veces, se los vuelvo a decir. Ustedes aquí se ven muy lindos. Aquí todo el mundo sonríe. Aquí todo el mundo es agradable. Aquí si yo le pregunto, ¿cómo está? Usted va a decir, bien. Si yo le pregunto a su esposa, ¿cómo están? Va a decir, bien. Aquí todos somos cristianos. Aquí todos leemos la Escritura. Aquí todos cerramos nuestros ojitos y levantamos nuestras manitas y oramos, o hacemos que oramos. Pero si yo voy y vivo en su casa una semana, o usted va a la mía y vive una semana o dos en mi casa, ¿de qué se va usted a dar cuenta de mi vida o de qué me va a dar cuenta de su vida? Si yo voy y le toco a su vecino y le digo, oiga, ¿y cómo se comporta Lucy? ¿Qué canciones canta Lucy en la mañana cuando anda trapeando su casa? No, viera usted, pone unas canciones a todo volumen y canta y mientras trapea. Qué raro, pues allá en la iglesia yo no la escucho cantar. No, si es bien cantadora.
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La segunda lista está en Tito. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, otra vez, como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí están las calificaciones para los ancianos y los pastores. Todas las calificaciones son espirituales y el conocimiento de la palabra. Y me encanta porque aquí puedes ver si realmente lo tienes o no lo tienes. Leía yo una traducción que decía, regresa a Timoteo 3:2. Ahí. Después de que sea irreprensible, y dice marido de una sola mujer, leía yo una traducción, o un comentario más bien, que decía, el que está enfrente en la iglesia, el que va a dirigir al pueblo de Dios en las enseñanzas, tiene que ser, escuche lo que decía un hombre que está locamente enamorado de su esposa. Decía, qué bonito. Muchos hombres viven con una sola mujer, muchos no, pero muchos hombres, vamos a pensar que todos viven con una sola mujer, pero aquí están con es el hombre que no anda buscando otro lugar, otra mujer. Y Pablo, a través del Nuevo Testamento, le enseña en varios puntos a la gente la importancia que tiene esto. 1 Timoteo 4:12 dicen, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otra palabra, debes ser un ejemplo. Que lo que hables, como te conduzcas, como ames, en espíritu, en fe y pureza. Tan importante. Número 2, el principio número 2. El principio número 1, que acabamos de ver, es que debemos tener cuidado con nosotros mismos. El número 2, debemos alimentar y guiar al rebaño. Después de tu propio cuidado espiritual viene el cuidado del rebaño. La mayor obligación como pastor que alguien puede tener es asegurarse de que su vida esté correcta delante de Dios como primer lugar y como segundo lugar de cumplir con la responsabilidad que hay hacia ustedes. Hechos 20:28. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. No importa si le estás enseñando a los jóvenes, a los niños, si estás en una casa enseñándole, la responsabilidad es grande. La segunda obligación en ese ministerio es hacia la gente que Dios les ha dado, sin favoritismos.
Me gusta el hecho de que la iglesia se le ve como un rebaño. Yo no entiendo, bueno, no es que no entienda, sino que más bien me llama mucho la atención que Dios nos compara con ovejas. No nos compara con tigres o con leones o águilas, ¿no? No somos los osos de Dios, no, somos las ovejas de Dios. Y las ovejas, si usted las estudia, usted sabrá que son indefensas, ignorantes, dependientes. Esos somos nosotros. Y a través de la Escritura, tú puedes leer que, por ejemplo, en Jeremías, en Zacarías, se llama a Israel como el rebaño del Señor. Usted se acordará, ¿quién es el buen pastor? Jesús es el buen pastor. Tenemos un pastor. Somos parte de ese rebaño. Y Dios nos ha dado, a los que somos pastores, una sección de su rebaño y nos ha dicho, cuídalos. Ah, caray. Hechos 20:28 dice, el Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia. Ahora, es fascinante pensar que desde antes de la fundación del mundo el Señor dijo, fulano, perengano, sutano, aquí y allá, van a ser pastores, cuando crezcan les voy a dar un rebaño, ellos van a cuidar a esas personas. Eso es fascinante. O sea, porque me acuerdo mucho cuando mi esposa y yo fuimos a una consulta al Seguro Social y la que nos atendía, la recepcionista, nos conocía de la escuela, me saluda y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Le digo, bien. Oye, ¿cuántos años sin verte? ¿A qué te dedicas? Le dije, soy pastor. Se echó una carcajada de aquellas que te salen espontáneas, ¿no? De repente, ¿cómo crees? No, tú. Pues sí. O sea, Dios sabe qué hace y con quién lo hace. El saber que desde antes de la fundación ibas o vas a tener un rebaño, vas a llegar a un momento donde Dios te lo da, es fascinante, pero tienes una responsabilidad, tienes como pastor que cuidar al rebaño, tienes que liderar y alimentar, disciplinar, vendar sus heridas, ejercer autoridad sobre ellos, guiarlos y decirles, por allá no es por acá, regrésense. ¿Se acuerdan de cuando Jesús se le aparece a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de esa parte de la Escritura? ¿Se acuerdan lo que Pedro le contesta a Jesús? Sí, Señor, te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. En esa expresión hay dos palabras en griego que son interesantes y no nos vamos a meter mucho en la etimología, pero quiero decirle algo. Una tiene que ver con alimentar, que es bosco, y la otra tiene que ver con cuidado más allá de alimentar. Y el punto es este, en las dos de las tres, el énfasis es alimenta, 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 cuida. Es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Y las áreas son la disciplina, la doctrina, entender la autoridad. Liderar también es importante. ¿Qué entendemos por liderar a alguien o algo? Bueno, tenemos que gobernar y tenemos que tomar decisiones. Pero le voy a decir una cosa. Algunos somos necios. Algunos somos de dura cerviz, cabeza dura. Hace algunos años atrás en esta iglesia había una persona a la que tuve que confrontar porque vino una de sus mujeres, porque tenía como 4, y le dije, oye, tienes que poner en orden tu vida. Tú no puedes hacer eso. Tienes hijos con fulana, tienes hijos con fulana, tienes hijos así, tienes hijos acá, y tienes que hacer esto, si no, se molestó y dijo, no, yo no vengo a este lugar para que tú me tengas que decir qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, y se fue y nunca más volvió.
Mire lo que dice Hebreos 13. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difíciles a ellos. ¿Sabe Dios que de por sí es una batalla con las cosas espirituales y luego todavía que alguien de la iglesia se ponga, como decían, rebelde y cuestione, y es una carga tremenda? Entonces es la resistencia que se obtiene en el ministerio de las personas a las que estás tratando de alimentar, de amar, es bastante difícil de entender. Primera de Pedro 5:4 dice: así cuando venga nuestro gran pastor recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor. Si eres fiel, recibirás la corona de gloria, y entonces es una cuestión de fidelidad a Dios. ¿Y sabes otra cosa? Cuando alguien hable mal de un pastor, no del tuyo, de cualquier pastor, la Biblia dice lo siguiente. En 1 Timoteo 5:19 dice: no hagan caso de las acusaciones contra un anciano líder, a menos que haya 2 o 3 testigos. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien que escuchó de alguien y se lo pasó a otra persona y es que él me dijo? ¿Y quién te dijo? No, pues es que a él le dijo una persona que... ¿Y quién le dijo? No, pues no sé, lo conoció, le dijo, y fíjate que lo que le dijo fue... Espera, ese es un chisme. Que vengan 2 o 3 personas que hayan sido testigos, entonces sí, menos no. Ahora, el siguiente versículo de esa escritura dice que la disciplina debe tratarse aquí. Si un día viene alguien y me acusa a mí de algo, que vengan con 2 o 3 testigos, que se suban aquí y que delante de este micrófono le digan a todos esto y esto, porque esto y esto. Y entonces, ¿para qué sirve que se exponga el pecado? Para que ustedes aprendan. Por eso cuando en otro lugar a donde nos conocimos algunos de nosotros hubo una situación a donde una persona vio a un pastor que había predicado ese fin de semana en ese lugar, en el coche con otra mujer que no era la que había presentado en ese lugar como su esposa, besándose, lo primero que le dije yo al pastor principal en ese momento fue, porque a mí me lo dijeron, le dije, ¿qué vas a hacer? No, vamos a ver. No, la escritura dice que hay que, pero lo quisieron, yo presioné para que se expusiera y se expuso. En otro lugar del mismo grupo pasó lo mismo, pero ahí no nos enteramos y lo cubrieron todo. No es así. No es así. Hay un precio que pagar por el liderazgo, porque tu vida de liderazgo es pública. Y si vives una vida santa, es pública. Pero también si andas de pecador, también es público. Un día me metí en sentido contrario y venía de frente un coche y se paró y se me emparejó. ¿Y saben qué me dijo? No me dijo, oye, vas en sentido contrario. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, ¿y eso que eres pastor, eh? Y se me cayó la cara de vergüenza. ¿Qué le digo? Tenía toda la razón, ¿o no?
Ya vamos a terminar. Hechos 20:28. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual, y mire, sí, como para cerrar con la cereza, con el cherry, ¿no?, del pastel, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. ¿Cómo puedes tratar a la iglesia como si nada, usarla, manipularla, aprovecharte, matar de hambre a la iglesia? ¿Cómo puedes fallar en enseñar todo el consejo de lo que Dios quiere cuando el precio que se pagó por ustedes fue nada más y nada menos que la sangre del Hijo de Dios? ¿Cómo puedes menospreciar, pisotear, mangonear y aprovecharte de todo eso? ¡Wow! Increíble, pero cierto. Termino con esto. En Efesios, no está ahí la escritura, pero en Efesios 5 hay una referencia que dice que los esposos debemos amar a las esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Y dice que quiere que su iglesia sea sin mancha y sin arruga. En otras palabras, pura, limpia, bien. Eso es lo que Dios espera del liderazgo de una iglesia y del liderazgo de toda persona que esté enseñando. Así que si en algún momento Dios te da la oportunidad de crecer en tu vida espiritual y tú tienes que asumir la responsabilidad de enseñar algo, recuerda siempre, cuídate tú de estar bien con Dios y cuida lo que Dios te está dando. No hemos terminado, nos faltan 3 puntos, pero eso, si Dios permite, lo veremos la próxima semana. Incline su rostro, vamos a orar. Dios Padre, queremos darte gracias por este momento en tu palabra. Te agradecemos que nos des la oportunidad de poder estar en ella, de poder entenderla, de poder, Señor, comprender lo que tienes para nosotros y ser parte de esta enseñanza, Señor, que nos das. Padre, muchas gracias por tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, tu perdón. Perdónanos, Señor, porque seguramente en algún momento, en alguna situación hemos pecado. Perdónanos y límpianos con la sangre del Cordero, que es tu Hijo. Y ayúdanos a caminar en sus propósitos, en las cosas que tú tienes para nosotros, Padre. En Cristo Jesús te agradezco por cada uno de mis hermanos. Te pido por sus vidas, por su fortaleza, por su madurez, por su crecimiento. Que tu palabra encuentre, Señor, un lugar en sus corazones. Que repose sobre ellos, Señor, tu bendición. En Cristo Jesús.